¿Sabías que hay un nuevo sedán que es tan rápido como un auto deportivo, pero tan cómodo como un SUV? Tiene un motor turbo de 1.6 litros que produce 194 caballos de potencia y más de 200 libras-pie de torque, pero también tiene una suspensión cómoda para viajar largas distancias. Omoda O5 GT tiene un diseño deportivo y futurista, parrilla frontal enorme, llamativa, faros LED, llantas de aleación de 18 pulgadas. En el interior hay tablero digital de 10.25 pulgadas, pantalla táctil de 10.25 pulgadas para el infoentretenimiento y en el apartado de seguridad cuenta con 6 bolsas de aire y 12 sistemas avanzados de seguridad activa, incluido el frenado autónomo de emergencia. Hay dos versiones en precios bastante accesibles tomando en cuenta todo el equipamiento que tienen. El Omoda O5 GT es una opción ideal para los que buscan un sedán que sea rápido, cómodo y asequible. Hay tres modos de manejo en el Omoda O5 GT, el modo normal, el Sport y el Eco. El modo Eco, aunque yo le dé piquetes al acelerador, se mantiene más o menos suave. Presiono uno más, el modo normal, le doy piquetes y responde un poco más. Mientras que en el modo Sport, yo le doy piquetes, la respuesta es todavía más instantánea. Podemos escuchar cómo va sonando el motor revolucionándose. Eso está buenísimo, mi gente. Entre sus rivales encontramos al Volkswagen Jetta, el Honda Civic, el Kia Forte, Toyota Corolla, MG GT y todo este tipo de vehículos de este segmento. Sin embargo, Mazda 3 también, y ese es realmente con el que el Omoda GT se daría un tiro directo, sobre todo en la versión tope de gama del Mazda 3 que tiene el motor 2.5 turbo. Otra cosa que hace el modo Sport es que mantiene las revoluciones arriba todo el tiempo, cosa que me gusta mucho. Voy a conducir a ciegas, solamente usando las cámaras, vista en 3D. Lo que ellos no saben es que yo tengo un arma secreta. Si no llego a ver, vamos a hacer algo que nadie se le ocurrió hacer. Vamos a usar solo las cámaras. Me voy a guiar sobre todo con esta de aquí. La guía de la punta es un poco extraña. Voy a guiar con esta también. No está tan difícil, he visto que los demás influencers realmente batallaron. Pasando ese cono voy a empezar a doblar. Eso es, empezar a doblar más. Realmente no es tan difícil. Me salí del camino, parecía fácil. Ya vi para dónde es. Métete a través de ese conito, todavía te falta meterte hacia la derecha un poquito más. Métete ahí. Ándale, y ahora sí viene una vuelta hacia la izquierda. No está tan difícil. Esta ayuda mucho para tener bien hacia dónde va uno. Y esta te da un poco más de referencia. Hoy no quiero machucar ningún cono. No machucamos nada. Pasamos ese cono y doblamos por completo. Me falta con una mejor señalización. Tengo que seguir desde aquí y mantener los conos afuera de las líneas amarillas. Ok. Sobre todo me estoy guiando por este lado. Y cuando no puedo ver los conos de aquí, me guío con esta cámara de acá. Ok. ¿Vale? Si tienes problemas, también puedes utilizar la maniobra de la vieja escuela. Así. Si las cámaras fallan, siempre puedes hacer esto. No sé por qué los demás decían que estaba difícil. Esto es lo más sencillo del mundo. Y ya, por ejemplo, aquí, ya nomás lo hacemos así. ¿Estoy bien? ¿Voy bien? Ok. Creo que voy bien. Es lo más fácil, no sé por qué los demás decían que era difícil. Miren, ya estoy aquí. Muy sencillo, no tiene ciencia. El diseño interior me encanta. Felicito a los diseñadores de Omoda porque se ve padrísimo. Las dos pantallas voladas están muy guapas y el inserto con detalles como acentos anaranjados aquí y allá le da muchísima onda. Otra cosa que me gusta son los controles de la climatización, muy fáciles de utilizar, iconos grandes, vibrantes, muy coloridos, Android Auto, Apple CarPlay. Utilizas las cámaras del vehículo para grabar. ¡Wow! Materiales suaves aquí en el tablero, costuras anaranjadas, paletas de cambio en el volante para darte ese extra de sensaciones de deportividad. Me encantan. Controles de audio, control de velocidad crucero adaptativo, con seguimiento del auto de adelante y selector de distancia. Los detalles anaranjados aquí y allá me parecen un diseño muy sobrio que no satura, pero le da muchísima onda.
Un par de puertos USB aquí, un tomacorriente de 12 voltios por acá, palanca de cambios recortada. Esto es un diseño que me recuerda mucho a BMW o Mercedes, yo creo que más a BMW. Freno de mano eléctrico, sistema de brake hold, selector de modos de manejo, calefacción en los asientos y controles para la multimedia, el volumen. Vidrios eléctricos, función de un solo toque. Súper bien. Control para los espejos eléctricos acá. Tienen abatimiento con un botón. Un par de portavasos, cargador inalámbrico y una bahía de carga muy profunda. Otra cosa que me gusta mucho son los asientos. De nuevo, asientos en color naranja que le dan un toque de deportividad súper padre. Buen soporte a los costados, buen soporte de espalda, buen soporte para la cabecera. Materiales que se perciben muy suaves al tacto, como una piel sintética de muy buena calidad. Y eso me sorprende. Realmente no esperaba este nivel como de calidad, materiales y acabados en el Omoda O5 GT, pero es lógico que sea así. Este por el momento es el vehículo insignia de la marca. Pedales con asientos de aluminio. No le he encontrado a este interior algo que no me guste. Incluso hay quemacoco, que si eres pelón como yo, si te quema el coco. Por fuera es simplemente un auto bastante bonito de ver. Los faros alargados en un ángulo, faros LED con lupa de proyección profunda, este bonito inserto de luz de conducción diurna, parrilla en acabado negro piano para hacerle así Omoda. Emblema GT para que sepas que realmente va en serio la cosa. El aro metálico de la rueda es de 17 pulgadas y la suela goma hule es de perfil medio bajo para mayor precisión a la hora de tomar las curvas. Además que los calipers de los frenos son enormes y tienen este bonito inserto naranja. Otro detalle muy especial es el tema de la pintura. Pero si la vemos de cerca, la pintura tiene como un acabado que brilla, da destellos acá arriba, pero es mate por los costados. Entonces está precioso este efecto visual que tiene la pintura. Podemos encontrar espejos laterales negros que resaltan muy bonito con este bonito inserto de la luz direccional. El perfil inclinado hacia enfrente realmente te remite a la deportividad del auto. Calaveras que le dan la vuelta con la direccional o luz de emergencia en LED. También encontramos sensores ultrasónicos y parecerían escapes reales, pero aquí sí se rompió mi corazón, Omoda. El mofle y los escapes reales están aquí abajo. Pero su característica más impresionante la encontramos aquí dentro. Hay que jalar la palanquita 2 veces. ¡Tarán! Este es el motor 1.6 litros turboalimentado 4 cilindros que Omoda equipa en el O5 GT. Entrega 193 caballos de potencia y 213 libras-pie de torque para que le pegues calambres a cualquier Civic, Corolla o Jetta que te encuentres en la carretera. Además está acoplado a una transmisión automática de doble embrague DCT de 7 cambios con paletas de cambio en el volante para mayor sensación de deportividad. Tristemente, cuando me tocó hacer el 0 a 100, iba con 4 a bordo en el vehículo, así que no fue su tiempo más rápido y estoy seguro que si voy yo solo lo puedo hacer mejor. Omoda, préstame uno de estos para Sinaloa y vamos viendo de qué cuero se sacan más correas. Sin embargo, así como está bastante bien. Pero la pregunta que en este canal a menudo nos hacemos es ¿cuánto le cabe atrás? Apertura del maletero desde la llave, quitamos los seguros. Dejamos presionado, ahí está, parpadea y se abre. ¡Qué bonito! Muy amplio. Pero no nos vamos a limitar a nada más verlo. No, señores. La altura está buena para sentarse y tirar rostro. Y aquí estamos adentro. Creo que la toma lo dice todo. El espacio, hay un ser humano completo en posición de chacmol. El espacio es bastante generoso. Es cómoda. Omoda. Detalles que también lo hacen sentir como más de lujo, más premium. Es que los soportes vienen con esta bonita vista de plástico. No es un fierro ahí expuesto, sino plástico. Llanta de refacción temporal, pero de rodada grande y es muy ancha. Ahora nos falta saber qué tan fácil o difícil es acceder a la segunda fila de asientos. Patita, pompa, a la cabeza. Igual que en su carnal el Omoda O5, hay que agachar la cabeza a la hora de ingresar a la fila de atrás. Sin embargo, igual que su carnal el O5, el espacio es muy generoso. Buena altura
tanto así arriba de la pelonchas, unos 5 centímetros más. Personas de 1,80, 1,85 van a poder caber aquí atrás. Buen descanso para el muslo, aunque le faltó un poquito de soporte para llegar justo detrás de la rodilla. Con todo y eso es un asiento muy ergonómico. Aquí también podemos notar la ergonomía, soporte a los costados. ¿Dónde han visto asientos de plaza trasera que tengan estos soportes? Se siente de muy buena calidad. Habrá que ver cómo pasa la prueba de los años. Sin embargo, de primera instancia, todo se siente súper rico de acariciar. Por acá tenemos descansabrazo, bastante bien, cinturones de 3 puntos, acento anaranjado, estilo deportivo. Hay insertos de materiales suaves aquí en la puerta con costuras naranjas y estos insertos de fibra de carbono o que emulan la fibra de carbono, pero están preciosos. Aquí hay como un botoncito de algo. Tiene un loguito y un iconito por la parte de atrás del sensor lateral trasero para que si vas a abrir la puerta, este botón te va a avisar si tienes un auto que viene. Muy buena longitud para la pierna, se puede estirar completa, pero la longitud sí es excelente. Por acá tenemos un par de ventilas para el aire acondicionado y un puerto USB, así como una bahía de carga. Yo sé que a algunas personas les va a explotar la cabeza cuando diga esto, pero sí se siente la calidad superior. En cuanto a seguridad, es muy completo y lo hemos visto en este video. Hay bastantes asistencias avanzadas, radares, frenado automático de emergencia con detección de vehículos, peatones y ese tipo de cosas. ABS, EBD, BA, ESC, TCS, CBD, THC, DMT, LSD, VHS, Betamax y todo lo que quieras. Habrá que ver cómo pasa la prueba de los años. En cuanto a las versiones, te las pongo en pantalla en este momento en lo que voy diciendo todo esto. Y el consumo, ahí sí, no sé cómo ande, porque en estas pruebas en autódromo lo traemos más correteado que en condiciones normales. O moda, por favor. Uno para Sinaloa para poder hacer este contenido más padre. El manejo es bueno, la suspensión está bastante bien, el desempeño dinámico, o sea, a la hora de tomar las curvas cerradas, hay poco body roll hacia los costados, el auto es ancho, el ancho adicional le ayuda muchísimo con la estabilidad. Creo que llegó el momento de que veamos cómo funcionan algunas de estas asistencias avanzadas. Vamos a probar el sistema de control crucero con seguimiento. Entonces presiono este botón, activo el sistema, acelero y le doy set. Y ya. Y aparece el 30. Es mínima la programada. Ya con el rest, tú déjalo apretado y se empieza a subir. Y si te quedas atrás del coche, se va a adaptar ahora sí a la velocidad de él. Me detecta las líneas activadas. Ah, mira, se mueve el volante sola. Ah, brujería, pero ahí me ayudó, sí. Pero yo lo tenía que regresar. Sí, pero le tienes que dar chance que solito se meta. Aquí se frenó. Sigo el auto de enfrente. Bien. Y mientras estés atrás de él, se va a frenar ahorita llegando a los conos. Ese fue el tema, que al principio estaba ya activado. Al quererlo activar, lo desactivé. Okay. Mis pies no fueron tocando los pedales en ningún momento una vez que ya el sistema funcionó. Mira esa cámara, pasada de lanza. ¿Qué tal? Bastante impresionante. Creo que lo único que me hace falta es hacer la prueba de aceleración 0 a 100 en condiciones muy injustas, con 4 personas a bordo. Ni modo, pero para que ustedes puedan tener el referente. Vamos a verla. Que apagamos el aire para más poder del motor. ¿Listos? Listos. 3, 2, 1, aceleración. Está en parking. Ah, pues nunca va a salir, güey. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Lo vieron aquí en Mi Gusto es Conducir. Qué bonita esa revolución en parking. ¿Listos? ¿Todo bien? 4 pesos completos. Sabemos cuál es el freno, ¿verdad? El freno es el pedal más larguito que está de este lado, ¿no? Voy a pisar el freno de una vez. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Okay. Ahí está. Oh, qué bien. Que arriba de las 3500, 4000 es la... Tengo que pasar por en medio de estos. Y ahí tienes que frenar, aquí, en seco. Aquí. Hasta los verdes. Hay un poco de saludo japonés, pero muy poco. Los frenos te ayudan bastante. El auto se planta muy bien. Las asistencias encienden las luces de emergencia. Y vamos a hacer otra corrida. ¿Listos? 3, 2, 1. Aceleración. Sale suave, suave, suave. Arriba de las 3200, 3500 está todo su poder. 70, 80, 90, 100. Esta vez le di más suavecito. Sobre todo no asusta. La gente del canal lo sabe, a mí me gustan los autos que asustan. Aún así, la potencia la entrega muy bien, bastante bien. Mucho control, mucha seguridad.